Bienvenidos a nuestra unidad curricular Economía Política. Recuerda que en la Universidad Bicentenaria, cuando sueñas, puedes hacer que los sueños se cumplan. Por eso sueña y haz que suceda. Damos la más cordial bienvenida a nuestra actividad síncrona número 1, donde estaremos haciendo la socialización del plan de evaluación y estaremos hablando acerca de ciertos lineamientos relacionados con las actividades evaluativas. Con ustedes, su facilitadora, doctora Betsy Bolívar de Hinojosa. Como pueden observar en el plan de evaluación para esta unidad curricular de Economía Política correspondiente al periodo 2025-6, está compuesta por los siguientes elementos. Tenemos las semanas correspondientes desde el inicio hasta el fin, las unidades de competencia que se busca desarrollar en cada uno de los participantes, las evidencias, instrumentos de evaluación, la ponderación, las fechas y horas de las actividades, como en estos momentos que tenemos la actividad síncrona número 1. Como pueden observar, dentro de las unidades de competencia, son 3 unidades las que se van a desarrollar. En esta primera parte, para la sumativa 1, tenemos 2 unidades de competencia y en la sumativa 2 tenemos entonces una unidad de competencia. Como pueden observar, la evidencia de aprendizaje va a ser llevada a través de 2 cuestionarios. Cada uno de ellos pues será evaluado con el instrumento de evaluación debidamente configurado en la plataforma y tiene una ponderación, cada uno de ellos del 50%. La fecha correspondiente las tienen también allí, donde el inicio es desde el 10 de junio hasta el 1 de julio. Inmediatamente, pues, dada la segunda actividad síncrona, en la fecha correspondiente, las otras fechas para la formativa 2 son las mismas desde el 10-6 hasta el 1-7. Y con respecto a la recepción y desvalidación de notas, serán efectuadas desde el 3-7 hasta el 6-7-2025. Como una unidad de competencia general que se busca desarrollar en esta unidad curricular, se pide la siguiente. El participante analiza las diferentes variables económicas, así como su impacto en las empresas y la sociedad, a fin de interpretar y comprender los fenómenos económicos de manera crítica y reflexiva. Podemos decir que una variable económica es una herramienta que se usa para medir y analizar diferentes aspectos de la economía. Sirven para evaluar cómo cambian las cosas con el tiempo, como el desempleo o los precios de los productos. Entender estas variables ayuda a tomar decisiones más inteligentes para los que son responsables de políticas públicas, así como también para los consumidores y los empresarios. Como una primera unidad de competencia que ya está especificado en el plan de evaluación, se tiene lo siguiente: el participante explica los principios fundamentales de la economía política con el fin de aplicarlos dentro de las organizaciones. Dentro de sus núcleos temáticos, tenemos los sistemas económicos a nivel mundial, donde se señalan dentro de estos tipos de sistemas económicos el capitalismo, el socialismo y el comunismo. También tenemos unos conceptos fundamentales que están dados a través de los sujetos y actos económicos, elementos que conforman el Producto Interno Bruto, los tipos de ingreso, ingreso nacional, sector público y las cuentas nacionales. Definiendo lo que es el sistema económico, podemos decir que se llama sistema económico a la forma en la que se organiza la actividad económica de una sociedad, la producción de bienes y servicios y su distribución entre sus bienes. En este sentido, podemos entonces hablar de capitalismo, que es un sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción y en la libertad de mercado, basado en los siguientes pilares: la propiedad privada, que permite a las personas poseer bienes tangibles como tierras y viviendas,
y activos intangibles como acciones y bonos. Igualmente, hay un interés propio por el cual las personas persiguen su propio bien sin considerar las personas socioeconómicas. Entendiendo el término de socialismo como una corriente filosófica, política, social y económica, y una ideología que abarca una gama de sistemas socioeconómicos caracterizados por la propiedad social de los bienes de producción y la autogestión de empresas por parte de los trabajadores. Igualmente, se puede hablar también del concepto de comunismo, que es un sistema social sin clase, con una forma de propiedad pública de los medios de producción y con la plena igualdad social de todos los miembros de la sociedad. Para hablar también de sujetos y actos económicos, podemos decir que son sujetos económicos las personas y agrupaciones de personas que desarrollan una actividad económica, donde las unidades económicas de producción son denominadas comúnmente empresas y que tienen como finalidad la producción y o distribución de bienes y servicios. Y si hablamos de los actos económicos, podemos también especificar que son actos conscientes del hombre para satisfacer sus necesidades. Cuando los actos económicos se realizan de forma organizada y sistemática, se habla de una actividad económica. Es la suma de diferentes actos económicos. Si queremos entonces hablar de los elementos que conforman el Producto Interno Bruto, comenzaremos con la definición y formulación. Podemos entonces afirmar que se conoce como Producto Interno Bruto a la suma de todos los bienes y servicios finales que produce un país o una economía, elaborado dentro del territorio nacional, tanto por empresas nacionales como extranjeras, y que se registran en un periodo determinado, generalmente un año. El Producto Interno Bruto se compone de cuatro elementos principales, tales como el consumo, la inversión, el gasto público, las exportaciones netas, que serían exportaciones menos importaciones. Podemos decir también que el Producto Interno Bruto, desde el punto de vista de los ingresos, sumando la remuneración de los asalariados, los impuestos menos las subvenciones, el excedente bruto de explotación y el ingreso neto. Para hablar de cada uno de estos elementos que conforman el Producto Interno Bruto, podemos entonces decir que uno sería el consumo, que es el gasto de consumo de los hogares en bienes y servicios como alimentos, ropa y transporte. La inversión, que engloba la inversión de las empresas en bienes de capital, como las máquinas, edificios, así como la inversión en investigación y desarrollo. Otro elemento sería el gasto público, que representa los gastos del gobierno en bienes y servicios públicos como educación, salud e infraestructura. Y las exportaciones netas, que es la diferencia entre las exportaciones catalogadas como ventas de bienes y servicios al extranjero y las importaciones, donde se encuentran las compras de bienes y servicios al extranjero. Cuando señalamos entonces los tipos de ingreso nacional, nos preguntamos, ¿y qué incluye el ingreso nacional? Los elementos que aportan al ingreso nacional son los sueldos y salarios que reciben los trabajadores, los beneficios que reciben los dueños de las empresas y del capital, y los retornos que reciben los dueños de las tierras. Para hablar un poco acerca del sector público y las cuentas nacionales, podemos decir que las cuentas nacionales considera básicamente como subsidio las donaciones o transferencias que reciben las empresas públicas o privadas por parte de las administraciones públicas sin contraprestación alguna. Las cuentas nacionales tienen como objetivo principal representar de manera resumida y coherente los flujos de producción, consumo y acumulación que se dan en el país. Todo ello durante un determinado periodo de tiempo. Entre estas cuentas nacionales se cuentan con la cuenta capital, cuenta corriente, los balances y la cuenta financiera.
Dentro de la unidad de competencia 2 estaría la siguiente. El participante analiza el papel del Estado en la economía a fin de adecuarlo a las empresas. En Venezuela, el Estado participa en la economía para promover el desarrollo, generar empleo, redistribuir la riqueza y también busca proteger el ambiente y la soberanía económica del país. Es decir, existe un aprovechamiento de los recursos sustentables presentes en Venezuela. Políticas económicas del Estado. Existen los principios de política monetaria, política fiscal y política social. Bienes y su clasificación, así como su estructura, crecimiento y causas del gasto público, y los principios de imposición y equidad. Dentro de los principios de la política monetaria, podemos señalar que en Venezuela la política monetaria es el conjunto de acciones emprendidas por el Banco Central con el propósito de regular la circulación monetaria y a través de ella incidir sobre el costo del dinero y la disponibilidad de crédito para todos los sectores de la economía. Si nos preguntamos qué es la política fiscal, podemos decir que la política fiscal es una disciplina de la política económica que se encarga de gestionar todos los recursos del Estado. Está en manos del gobierno del país, que es quien controla los niveles de gasto e ingresos para influir en la economía. Esto lo hace mediante los impuestos y el gasto. Algunos aspectos importantes que señalar serían los siguientes. La política fiscal es una herramienta clave del gobierno, usada para gestionar los ingresos y gastos del Estado, impactando directamente en la economía. Tiene un rol importante en estabilizar la economía y fomentar el crecimiento, invirtiendo en áreas como investigación, educación y servicios. La política fiscal intenta que la riqueza se reparta de manera más equitativa. Ella no trabaja sola. La política fiscal se une con la política monetaria para mantener la economía equilibrada como un dúo dinámico. De esta manera se hace llamar la política económica. A través de la política fiscal, los gobiernos tratan de influir en la economía del país, controlando el gasto y los ingresos en los diferentes sectores y mercados, con el fin de lograr los objetivos de la política macroeconómica. El gobierno influye en la producción y el empleo dado un nivel de precio. Su objetivo principal es estimular el crecimiento de la economía doméstica para protegerla de cara a los cambios propios de los ciclos económicos. Como objetivo dentro de la política fiscal, podemos señalar que un punto importante es que debe ser clave para garantizar y proteger los servicios sociales básicos y los recursos con los que cuenta el territorio en cuestión. Se trata, pues, de una gran responsabilidad, ya que las decisiones tomadas en este ámbito afectan considerablemente a la vida cotidiana, al empleo, a los precios. La política fiscal constituye la vía más importante para mantener o mejorar el llamado estado de bienestar. En cuanto a los bienes y su clasificación, nos preguntamos cuál es la clasificación de bienes en la economía y podemos entonces decir que existen diversidad de bienes en cuanto a su clasificación. Los bienes se clasifican en categorías como muebles, inmuebles, fungibles y no fungibles, reflejando su naturaleza física, legal y económica. Se puede observar que los bienes satisfacen nuestras necesidades y que existen diferentes tipos de bienes dados por su materialidad como bienes y servicios, según su naturaleza de consumo y de capital, según la abundancia en libres y económicos, según el grado de elaboración, intermedios y finales, y según su propiedad en privados y públicos. El gasto público en Venezuela. Podemos decir que el gasto público en Venezuela es el dinero
y el uso que le da al mismo el Estado para asegurar su mantenimiento y lograr sus fines. Que el gasto público es toda erogación que realiza el Estado para efectuar sus fines y sostener su estructura. Los recursos que emplea provienen de las contribuciones que dan los ciudadanos a través de los impuestos. Y podemos también decir que dentro de los tributos se identifican tres grupos principales de ingresos públicos, tales como los impuestos, tasas y contribuciones. Otro aspecto importante en cuanto a la Contraloría General de la República, que es el órgano de control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos y nacionales, así como de las operaciones relativas a los mismos. En cuanto a los principios de imposición, este principio señala que todo impuesto debe tener pieza en sus principales elementos o características, para evitar así actos arbitrarios por parte de la administración pública. ¿Y qué son los principios de imposición? Son el conjunto de criterios de acuerdo a los cuales el gobierno podría decidir sobre una combinación apropiada de los diversos tipos de impuestos y las medidas en las que los diversos impuestos cumplen estos principios. Los principios de imposición son los postulados que orientan la creación de impuestos para alcanzar objetivos políticos o técnicos. Estos principios deben cumplirse para que los impuestos funcionen adecuadamente y cumplan sus objetivos. En cuanto al principio de equidad, este principio de equidad en la economía política busca que los procesos económicos distribuyan de manera justa los recursos, las oportunidades y los resultados entre los miembros de una sociedad. Esto implica que nadie sea favorecido o desfavorecido de manera indebida, de tal manera que los objetivos de la equidad económica serían garantizar que todos tengan acceso a los bienes y servicios básicos, reducir la desigualdad de ingresos y asegurar que todos tengan las mismas oportunidades de éxitos y beneficios. Y los dejo con una reflexión de Adam Smith, que dice de la siguiente manera: los salarios, el beneficio y la renta son las tres fuentes originales de todo ingreso, como de todo valor de cambio. Gracias por su atención. Estaré atenta ante las dudas que se le puedan presentar y nos vemos entonces en el próximo encuentro síncrono y les deseo éxito en las evaluaciones que va a llevar a cabo para el desarrollo de esta unidad curricular. A todos, gracias.